Hola, ¿cómo están todos y todas? Espero que bien, comenzando en este día martes 11 de julio, con mucho frío aquí en Santiago, de verdad, frío, frío, dicen que va a llover en la tarde, así que ahí preparándonos para recibir nuevamente el agüita y que no damnifique a tantas personas. Bueno, espero que estén bien. Muchas también personas están, le he dicho también como 10 veces, están de vacaciones, tienen a su hijo o hija de vacaciones de invierno, así que están haciendo viajes, están arreglándoselas para tener panoramas de vacaciones, cómo trabajar y tener a los niños y niñas en la casa. Bueno, es todo un desafío, pero se puede, así que mucho ánimo para ustedes. A mí me toca este viernes que salen de vacaciones mis hijos. Así que eso. Oye, vamos a estar hoy día hablando de temas muy interesantes, como siempre en TX Health, hablando de temas de salud para informarles, educarles. Vamos a estar conversando con el director médico del laboratorio Moderna sobre una terapia personalizada contra el cáncer. Así que queremos saber mucho más de esta investigación con un enfoque muy innovador y además vamos a estar hablando sobre el Botox, la toxina botulínica, qué otros usos puede tener. Va a estar con nosotros el doctor Cristian Sepúlveda, cirujano reconstructivo. Así es, así que tenemos un tremendo programa. Quiero invitarles a que siempre nos escuchen por txplus.com. Recuerden que estamos en Spotify, en SoundCloud, en las redes sociales, en @txplus, Andrea White son las mías, el hashtag TXHealth. Así que por todos lados nos pueden escuchar en Chile y en el mundo. Nos vamos con la música de Police y a la vuelta comenzamos con las entrevistas. Bueno, estamos de vuelta aquí en TX Health para hablar de salud. Hoy ya queremos hablar de salud y también de estética. Y ustedes, por supuesto, habrán escuchado hablar o a lo mejor también han sido usuarios o usuarias de la toxina botulínica, más conocida comercialmente como Botox, ¿no? Que se usa sobre todo en la cara, en distintas áreas del rostro para evitar estos signos del envejecimiento. Y por supuesto, hay personas que han tenido buenos resultados, otros malos, hay que saber con quién aplicarlo. Pero además de la estética, el Botox o la toxina botulínica tiene aplicaciones también en otras áreas de la salud que pueden ayudar, por ejemplo, en algunas patologías neurológicas. Hoy día queremos saber mucho más al respecto de esto, además de los avances también que hay tecnológicos en el ámbito de la estética, y por eso hoy día tenemos un tremendo entrevistado. Está con nosotros el doctor Cristian Sepúlveda, cirujano reconstructivo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Andrea? Bien, doctor, no le dije la afiliación, pero si usted la quiere mencionar, ¿Cuál de todas las afiliaciones o sea, de la que usted quiera, por último, también para aprovechar de que la gente lo vaya a ver, ¿no? bueno, soy cirujano plástico, reconstructivo estético en la Universidad Católica y trabajo habitualmente en mi práctica privada en Clínica Epion, así que después la gente puede buscar. Doctor, bueno, aprovechar no de preguntar lo que estaba yo recién mencionando, efectivamente, de la toxina que se conoce, claro, como mundialmente como Botox, pero eso es más una marca comercial. Igual sería importante como entender qué es, de dónde proviene y por qué genera este tipo de reacciones, ¿no? En el rostro principalmente, donde se quiera usar. ¿Qué es lo que hace en nuestro cuerpo? Bueno, como tú bien dijiste, Andrea, Botox es una marca comercial, es la más antigua, pero hoy día hay marcas que son mucho mejores en términos tecnológicos, como una Bota, que es una de las pocas toxinas que tiene una nueva aprobación por la FDA, las cuales tienen una serie de ventajas en términos de duración y también menor producción de anticuerpos. Es muy importante que las toxinas, que son una toxina en el fondo derivada de una bacteria, lo que busca o lo que hacen es básicamente paralizar, es inhibir el movimiento muscular. Y se pueden utilizar tanto en el área estética, como lo conocemos todo en el fondo en el área facial, la arruga del entrecejo, las patas de gallo. También en el fondo hoy día cada vez más tienen uso en otras zonas, por ejemplo en el cuello, para definir estas zonas de acá. Pero también hay otra área muy importante que muchas veces desconocida sobre las toxinas y sobre todo las más tecnológicas como una bota, el cual va a ayudar a pacientes que tienen algunas patologías médicas, ejemplo, migraña crónica, pacientes en el fondo que tienen bruxismo, incluso tratamientos de cicatrices, pacientes en el fondo que tienen algunas patologías neurológicas como la espasticidad, estos pacientes que tienen musculatura muy rígida, que uno había visto en el fondo
pacientes en el fondo que tienen distonía, estos movimientos involuntarios, principalmente cervicales, más conocidas como tortícolis en el fondo. También pacientes, por ejemplo, que tienen blefarospasmo, estos que aprietan mucho la parte de los ojitos. Pacientes también que tienen, por ejemplo, disfunciones vesicales, estos de la vejiga como urgencia, que muchas veces tienen incontinencia urinaria. Y así otros usos como, por ejemplo, la hiperhidrosis, que es una sudoración excesiva tanto de la planta de las manos, en el fondo, como de los pies. Entonces, hay un área cosmética, pero también está esta otra área que muchas veces es desconocida por los pacientes y que en el fondo les cambia enormemente la calidad de vida. Doctor, bueno, ahí se me viene una harta pregunta a la mente. Bueno, usted hablaba, ¿no? Que es una toxina derivada de un virus, pero ¿qué es lo que hace, ¿no? O sea, en nuestro cuerpo, en el tejido, ¿no? En este caso en el músculo, ¿no? Para generar mejoras en este tipo de enfermedades que usted recién nombró, más allá, ¿no? De que nos veamos más tirados la cara, etcétera. O sea, estamos hablando de otras partes del cuerpo y que ahí usted a lo mejor puede ejemplificar con algunas de las enfermedades recién nombradas. Lo que hace, principal, en resumen, lo que hace es paralizar el músculo. ¿Y cómo lo hace esto? Lo hace inhibiendo la liberación de un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Entonces esto inhibe irreversiblemente, pero en forma temporal, mientras el músculo se vuelve a regenerar la función de ese músculo. Entonces, en algunas zonas, por ejemplo, pacientes, por ejemplo, que tienen zonas de contracción muscular, lo que hace finalmente la toxina, en el fondo, en este caso una bota, es relajar ese músculo y permite que pacientes que tienen alteraciones neurológicas puedan mover esa zona. Lo mismo, por ejemplo, en los pacientes que tienen bruxismo, lo que hace, lo que ocurre en el bruxismo es que ocurre una contracción de los músculos masticatorios, principalmente en la zona del massétero, que es este músculo grande, que lo que va haciendo es que va en primero ensanchando estéticamente la cara, pero también va haciendo que las personas despierten con dolor de cabeza, El empiecen cuello. a romper en el fondo las zonas del diente, justamente la zona del temporal también es una zona que... Entonces lo que va a hacer esto es disminuir esa contracción y esa fuerza que tiene ese músculo sin alterar tampoco su función. Mucho de esto va a depender de la cantidad de dosis y evidentemente de la patología, las dosis que se utilizan en las distintas zonas y las distintas patologías distintas. Muchas veces uno busca bloquear completamente y otras veces en el fondo uno busca bloquear parcialmente o no toda la capacidad de fuerza del músculo. Ahora es interesante, como usted decía, el funcionamiento de la toxina en el músculo, pero también no es algo permanente, que eso yo creo que es importante como contarlo. O sea, ¿por qué tiene una duración? No sé si tiene que ver con la marca o tiene que ver con la efectividad, que puede durar, no sé, más o menos en promedio son 3 meses que tiene el efecto. Como tú bien dijiste, Andrea, es muy importante la marca. Hoy día existen varias toxinas, decenas probablemente de toxinas en el mercado, pero solo hay muy pocas que están aprobadas por la FDA. Y en esa, principalmente, como te estaba hablando, una bota, como te decía, Botox es la más antigua, no es la mejor en términos de duración, entonces justamente la marca importa mucho. Lo que importa también es la dosis que se utiliza. A mayor dosis, mayor duración, y evidentemente importa que es algo bastante obvio, pero muchas veces la gente lo olvida, de quién es el inyectador. Este tipo de procedimientos, na- las toxinas son un medicamento biológico que tiene excelentes resultados cuando es utilizado por profesionales especialistas en el área, ya sea cirujanos plásticos, neurocirujanos, dermatólogos, urólogos en el caso de continencia urinaria y así sucesivamente. Dentistas hay muchos que lo aplican también. Hay gente que efectivamente, quizás para algunas patologías que tienen que ver con el área orofacial, por ejemplo, como el bruxismo, podría ser perfectamente. Hay gente, justamente dentistas que son especialistas en articulación temporomandibular, pero hacia otras áreas, evidentemente, debe ser siempre aplicado por el especialista de cada área. Y ahí estamos hablando de, tiene contraindicaciones, o sea, hay personas que no se la pueden poner, le pregunto también por casos como cercanos de que hay gente que ha tenido cáncer, ¿no? Y que ha dicho, no, no, y no me puedo poner nada que sea tóxico, porque lo asocian como toxina con algo tóxico, ¿no? O algo que sea derivado de un virus. Entonces, no, 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 mejor no, porque tengo que estar en toda esta etapa como de ir apagando los tumores. Por otra parte, como usted decía, o sea, depende de quién lo pone, dónde lo pone, y si eso puede generar un efecto secundario o adverso si está mal inyectado.
Evidentemente, como todos los medicamentos, tiene ciertas contraindicaciones. Las principales, hay que recordar que esto solo actúa a nivel local de la zona donde se inyecta. Entonces, la principal, evidentemente, contraindicación absoluta es que la persona sea alérgica a algunos de los componentes en el fondo de la toxina, básicamente de las proteínas que pueden acompañar a las toxinas. Por eso también, nuevamente, es muy importante, toxinas que tienen mucho menos cantidad de proteína y que generan mucho menos anticuerpos. Otra indicación absoluta es que existe una infección en la zona de donde uno va a inyectar la toxina. Pero después, más allá de eso, va a depender evidentemente de las consideraciones y las indicaciones que tenga cada médico. Es un medicamento que es muy seguro, de hecho, gran parte de las indicaciones que tiene están aprobadas en poblaciones infantiles son muchas veces en el fondo padecen de alguna de estas enfermedades neurológicas, por ejemplo, como están en el fondo agarrotamiento como en los músculos, son justamente en pacientes más bien infantiles. Es un medicamento que es muy seguro, que justamente es muy versátil y que más bien va a depender de la aplicación y el lugar que tenga una buena indicación por parte médica. Y Muchas veces ahí, se generan mitos, como tú decías, de qué asusto porque se llama toxina, etcétera, sí, pero no es una toxina de una bacteria como que esté como descontrolada, más bien son toxinas que están súper calculadas las dosis, vienen en el fondo, lo más importante para un paciente es lejos, como te decía la marca, en Chile el fondo Nabota es distribuido por Torregal, que es un gran distribuidor y un gran en el fondo player en todo el tema no solo dermatoestético, sino que además médico con gran tecnología como InMode o Alma, que son líderes en el mercado, por ejemplo, de dispositivos médicos o láser. Entonces, es muy importante que la persona y el médico que aplica solo aplique toxinas en el fondo han sido compradas y son distribuidas a través de un distribuidor autorizado como esto Regal. Dado que la sí, toxina importante. viaja, eso es muy importante porque la toxina viaja en una cadena de frío, entonces si se aplica o se pierde esa cadena de frío porque se adquirió una toxina, por ejemplo, no en un distribuidor autorizado, evidentemente eso sí puede tener efectos muy serios para la salud de las personas. Ese punto es clave, sobre todo porque el Instituto de Salud Pública empezó con una campaña por los medicamentos falsificados. De hecho, han aumentado un 400% la decomisión de camiones, o sea, el decomiso, digo, de camiones con medicamentos falsificados que se venden además en Internet, a través de las redes sociales, las ferias libres, y claramente, viéndolo desde el punto de vista estético principalmente, como que pueden comprarlo en cualquier lado y como usted dice, doctor, no está la comprobación de que se haya mantenido esa cadena de frío o saber si el producto ha sido alterado. Y ahí cuando uno se inyecta cosas en el cuerpo, o sea, estamos hablando de problemas mayores, o sea, se puede generar desde, como usted decía, reacciones alérgicas, o se puede deformar las facciones, uno no sabe, ¿no? Quién lo pone. Y ahí, sobre ese mismo punto, le quería preguntar, doctor, ¿hay alguna forma de saber cuando un producto está alterado o ya solamente la indicación es comprarlo, o sea, no comprarlo, ir a una consulta con un especialista a que lo ponga? En este caso, productos son productos exclusivamente de aplicación médica. Eso, no se puede comprar aparte. En ningún caso y ninguna persona, incluso aunque adquiera de alguna forma un vial o se lo haya pasado, por ningún caso debe aplicar este tipo de medicamentos porque se trata de medicamentos que son medicamentos biológicos. Entonces, Muy importante ese punto. eso es muy importante y evidentemente los centros o los médicos que en el fondo deben asegurarse que justamente comprarlo a través de distribuidores autorizados. Siempre las personas, los pacientes tienen derecho, justamente a través de la Ley de Derecho y Derecho de Pacientes, de exigirle al prestador que muestre en el fondo el origen de los productos que se están utilizando y ante cualquier duda respecto de si esto es un producto que puede ser falsificado, los pacientes deben hacer las denuncias al ISP, en el fondo, para que se pueda fiscalizar esa situación que es anómala y que es muy riesgosa. Estos son tipos de productos que pueden eh, causarle la muerte en el fondo a pacientes. Entonces, son medicamentos en el fondo, no es cualquier tipo de medicamento, obviamente cualquier tipo de medicamento que sea falsificado es súper riesgoso, pero particularmente estos medicamentos que se trata de medicamentos biológicos que se fabrican en laboratorios de muy alta tecnología. Tuve la oportunidad de estar en la fábrica de Nabota en Corea, que es de un gigante farmacológico, como todos conocen como Daewon, y se fabrica bajo estrictas medidas de seguridad y justamente eso es lo que tiene que
realizarse para poder resguardar la salud y la integridad del paciente. Doctor, yo tengo dos preguntas. ¿Qué pasa con las mujeres que están en lactancia? ¿Pueden usarlo? ¿O Las no hay mujeres que información de la FDA hasta ahora sobre esos casos? O por lo menos, no sé, algún consenso médico? Eso es un punto importante, el tema de lactancia, el tema de los embarazos. No existe una contraindicación absoluta. Lo que pasa es que los datos que existen son limitados y más bien existe un consenso en la comunidad médica en la cual durante el periodo del embarazo de lactancia uno más bien en el fondo evita utilizar este tipo de medicamentos biológicos, a pesar de que en el fondo son su acción es más bien local, probablemente uno lo hace para evitar producción de anticuerpos o justamente, o que se asocie que después por haber utilizado un medicamento que en el fondo no tiene un impacto directo sobre la lactancia, etcétera, si pudiera tener alguna, o que la persona piense o la mamá que esto se produjo por haber utilizado, entonces uno trata de evitar en ese periodo de tiempo. Perfecto. Y ahí la recomendación del uso de la toxina tiene un límite. O sea, por ejemplo, son ya sea para tratamientos de patologías, ¿no? O más bien condiciones, o por otra parte el tema estético. O sea, hay una recomendación de cuántas veces se puede poner al año o se puede poner para toda la vida sin problemas. Porque también hay mucho desconocimiento o preocupación respecto a eso, como, oye, si me pongo todos los años, por ejemplo, Botox en la cara, o porque tengo este problema en el músculo del cuello, lo que sea, si me pongo seguido me puede pasar algo, y desde qué edad también está prescrito. En el caso de la área estética, se puede utilizar de por vida, no hay ninguna contraindicación en hacerlo. La recomendación hoy día, la duración de la toxina, como hablamos, va a depender de la dosis Valía. del producto y de, en el fondo, de la regeneración del músculo. Esto se inicia irreversiblemente, pero también el músculo, en la medida que se va generando nuevo músculo que no está unido a esta otra toxina. Es, por ejemplo, como una analogía que cuánto dura la tintura del pelo va a durar cuánto le crece la raíz a la velocidad que crece la raíz. Entonces, la indicación, hoy día lo recomendable es que la duración es entre 4 y 6 meses. Uno puede hacer 2 o 3 visitas al año. Lo ideal es exponerse la menor cantidad de veces posible en las toxinas, porque justamente podrían generar anticuerpos, lo que se disminuye enormemente al utilizar en marcas como una bota, pero sí ocurre en las otras marcas más antiguas que ya nombramos como que tienen otros nombres comerciales. Eh, lo otro, en el fondo, en el área terapéutica, va a depender evidentemente de cada patología y si es que en el fondo se logran, muchas veces, por ejemplo, en el caso de la migraña crónica, pacientes que son buenos respondedores a las toxinas son, en definitiva, buenos candidatos a la cirugía de migraña. Muchas veces también la gente no conoce estos usos, por ejemplo, de las toxinas en migraña, pero también se puede utilizar en forma, no tiene un límite de uso porque su duración va a depender de cuál es la velocidad de recuperación del músculo. ¿Y está recomendado para menores de edad o Está no? recomendado en el área estética, siempre en el fondo separa un poco eso. Evidentemente tiene que ser con la autorización de los padres, más bien gente adolescente y que tenga algún problema específico, pero en las otras patologías tiene Prescripción médica al diversas, final. claro, tiene, en el fondo tiene aprobaciones para justamente patologías que se producen muchas veces en menores de edad, en el fondo. No Claro, esperar claro. justamente en la parte de su recuperación. Poder utilizar este medicamento. Doctor, nos queda poquito, pero quería irme a la parte estética también, ¿no? Sobre el tema del uso de la toxina. Y es como, sigue siendo como lo principal para evitar los signos de envejecimiento, o hay nuevas tecnologías también que están ayudando a que los hombres y mujeres se puedan ver mejor, porque además esto también incide en la autoestima, ¿no? ¿Qué hay últimamente? Estaba leyendo que está ¿cómo se llama? Como impulsor del colágeno en la piel, que se llama Sculptra, están también la inyección de plaquetas, que uno se saca de su propia sangre y saca las plaquetas y después te la inyectan para regenerar. ¿Qué es lo que está funcionando actualmente? Los Aprobado. principales caballitos de batalla son Nabota, que en el fondo es esta toxina botulinum, y un muy buen compañero de eso, por ejemplo, es un ácido hialurónico que tiene que ser efectivamente de una de las mejores marcas que sea en el fondo como igual que uno de los líderes del mercado en el área tecnológica también. Los hialurónicos importan también mucho quién es los fabrica porque tienen distinta calidad. Y como existen muchos ideas de tratamientos de cosas, uno probablemente tiene que irse a cosas que sean más efectivas y ahí la tecnología es vital.
Hoy día existen dispositivos médicos como Morpheus, que es de InMode, que hoy día alguno lo puede ver, que se ha popularizado en redes sociales, por ejemplo, como Kardashian, actrices de Hollywood, etcétera, que lo que hace justamente es permitir que la piel se retraiga utilizando un dispositivo médico que entrega energía por dentro de la piel con unas microagujas y eso hace que la piel se retrae y eso es mucho más efectivo que las otras alternativas que tú me acabas de nombrar, pero siempre se pueden utilizar, no son excluyentes, pero probablemente uno siempre tiene que priorizar qué es lo más efectivo. Evidentemente, una relación precio como efectividad o calidad, Sí. y ahí en el fondo Morpheus de InMode junto con Bodytype superan ¿Y por... eso está en Chile? O sea, ¿se puede acceder? ¿Es caro, por ejemplo, para quienes eh, preguntan? sí, ya están en Chile. Hace un par de años, en el fondo, yo soy un usuario del fondo de Morpheus. O sea, es un médico que puede utilizarlo. Son tecnología que uno legalmente cada vez se sorprende más. O sea, son tratamientos que tratan la piel, cruzan estas microagujas, cruzan la piel y actúan entregando energía desde adentro hacia afuera, lo que uno podría haber visto o haber pensado en películas como de los supersónicos, cosas así. Hoy día esa tecnología que está hoy día pensando en el futuro, hoy día ya está acá en el presente y lo pueden utilizar los pacientes. Perfecto. Y Bueno, sirve, ojo, que sirve para todo el cuerpo, no solo para la cara, sino que para poder contraer zonas del abdomen, brazos, etcétera. Esto es de los contracción. embarazos. Exactamente, hay gente que en el La fondo piel post suelta. embarazo la piel se distiende, hoy día justamente Bajar de y se hace en el fondo en una sala de procedimiento, en una consulta médica. Ah, ya, es un procedimiento, doctora, Sí, así claro, como es un procedimiento en el fondo que se aplica anestesia. sí, con crema anestésica y en el fondo es totalmente ambulatorio y permite muy buenos resultados y se puede acompañar a la vez junto con bioestimulación, como la marca que tú nombraste antes, existen otras también que entregan, pero la base de esto es la estimulación física mediante energía de el colágeno sobre los fibroblastos para que produzcan más colágeno nuevo. Perfecto, y súper interesante todo lo que ha contado, así que bueno, aprendimos más también de la toxina botulínica hoy día con el doctor, así que de verdad le quiero agradecer, doctor, y A ti. bueno, no sé si tiene redes sociales o lugar donde la gente pueda contactarlo, Sí, hacerle claro, preguntas. en Instagram, DR Cristian Sepúlveda, doctor Cristian Sepúlveda, DR Cristian Sepúlveda, ahí pueden, y normalmente uno va subiendo videos explicativos y pueden encontrar algunas combinaciones de tratamientos que, como les decía, son muy buenas aplicar Nabota, Iguar y Morpheus, por ejemplo. Una excelente combinación que hoy día permite a las personas recuperarse rápidamente y volver incluso a hacer tratamiento y volver al otro día a su oficina o durante el mismo día, en el fondo. Genial, doctor, que esté muy bien, muchas gracias por estar con nosotros hoy ante Gracias a ustedes por la invitación. Un gran abrazo. Nos vemos. Chao. Bueno, vamos a la música y a la vuelta vamos a estar conociendo una terapia de laboratorio moderna contra el cáncer, una innovación impresionante para que también sepamos de este tipo de adelantos. Adelantos, digo, a la vuelta de la música. Bueno, estamos de vuelta aquí en TX Health para seguir hablando de salud como cada martes y jueves de 12 a 13 horas para Chile y el mundo a través de txplus.com y también Spotify. Bueno, hoy día queremos hablar de cáncer y cómo avanza la ciencia para buscar nuevas terapias, no siendo ahora la primera causa de muerte en el mundo. En Chile la primera causa en mujeres por cáncer de mama, también en cáncer de próstata, ¿no? Cáncer gástrico han ido aumentando debido a la pandemia y todavía, claro, no hay una cura general porque hay muchos tipos de cáncer y que tienen su origen en algunos ámbitos desde la genética, otros desde los factores socioambientales, ¿no? Y hay otros que se desconocen. Y les quiero contar que Moderna y Merck están desarrollando un enfoque terapéutico individualizado, específico para el tumor de cada paciente, con el objetivo de entrenar y activar potencialmente el sistema inmune y aumentar así la capacidad para combatir el cáncer. Y es por eso que hoy día queremos conocer esta terapia personalizada contra esta enfermedad junto al doctor Rolando Pajón, que es director médico del laboratorio Moderna. ¿Cómo estás, Rolando? Bienvenido desde Estados Unidos, te tenemos acá. Así mismo es, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar en el programa contigo.
Bueno, también felicitaciones por todos los aportes que has hecho tú y tu equipo. Sabíamos que te dieron un premio recientemente por el aporte a la sociedad y principalmente por el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 que Moderna también ha liderado a nivel mundial. Así mismo, así mismo. Mi equipo y yo estamos muy contentos por este reconocimiento. Además, con toda esta nueva tecnología que es el ARN mensajero, que me imagino también es potencial uso para otras terapias, ¿no? Entonces, te quería preguntar, ¿qué es lo que están haciendo ahora contra el cáncer? ¿Esto efectivamente es una terapia, es una vacuna? ¿Cómo ha ido avanzando? ¿Y qué tan prometedor es? Sobre todo porque en temas de cáncer uno genera mucha esperanza y hay que ser cautos en lo que de verdad vamos a tener y en cuánto tiempo más. Bueno, así mismo es. Nosotros, yo pienso que los resultados que hemos demostrado, que hemos publicado este año recientemente en nuestra terapia de neoantígenos personalizada, yo pienso que llegan con un mensaje muy claro y muy fuerte, que es que esto lo cambia todo, es lo que pensamos nosotros. En el 2018 yo me uní a Moderna y en ese momento había dos programas en los que yo vi el futuro. Uno era un candidato vacunal contra el citomegalovirus, que en este momento está en fase 3, dicho sea de paso, y el otro era lo que en ese momento llamábamos la vacuna personalizada de cáncer. En este momento le llamamos terapia de neoantígenos personalizada. El potencial es tremendo porque nos permite generar que cada paciente reciba una inmunoterapia que lo conduzca a generar una respuesta inmune propia contra las mutaciones que tiene su cáncer. O sea, el paciente A tiene mutaciones para su cáncer, el paciente B tiene otras mutaciones. Nosotros podemos lograr a través de nuestra terapia de neoantígenos que la respuesta inmune se focalice cada paciente en las mutaciones que son características de él. Los resultados de nuestra fase 2 son espectaculares. Estamos hablando de un 44% de reducción en el regreso de la enfermedad. En el caso de melanoma, fase 3, fase 4. Ahora, Rolando, es súper interesante porque estamos hablando en fondo de inmunoterapia, o sea, de cómo a través de nuestro propio sistema inmune lo fortalecemos para que nuestras defensas ataquen las células cancerígenas. Y ahí te quería preguntar, ¿qué diferencia hay de lo que se ha hecho también en otros países, que a través de la inmunoterapia se potencian las células dendríticas, ¿no? Y se reinyectan al paciente y finalmente eso hace que se fortalezca el sistema inmune. ¿Es un poco esa misma técnica? ¿Cómo funciona esto? El principio en nuestro caso es diferente. Nosotros no tenemos que sacar, por ejemplo, células del paciente, cargarlas, porque es lo que se dice, cargarlas entre comillas, con epitopos y entonces volvérselas a poner al paciente. Nosotros ese paso no lo volamos, no lo saltamos. Yo pienso que ahí es donde está el kit de poder hacer este tipo de terapia accesible a muchas más personas. Mira, nosotros tomamos el tumor del paciente, hacemos una secuenciación, tomamos una muestra de sangre para tomarla como muestra de referencia de lo que es normal en esa persona. Identificamos un grupo de neoantígenos. ¿Qué es esto? Un grupo de señales dentro del tumor que no existen en el tejido sano. Esas señales que existen en el tumor, entonces nosotros hacemos un ARN que codifica para todas esas señales. Y esta es la gran diferencia. Nosotros ese ARN se lo damos al paciente y eso hace que él focalice su respuesta inmune en esas mutaciones. O sea, no tenemos que sacar células de él, nosotros le damos a las células de su propio cuerpo las instrucciones sobre cómo deben entonces atacar a las células cancerosas. Rolando, ¿y para qué tipo de tumor o cáncer lo están probando? Esa pregunta está buenísima, porque siempre que la Todos los respondo, cánceres son distintos, por eso te pregunto. así mismo es, pero es que me llena de esperanza, porque pensamos que esta terapia individualizada de neoantígenos realmente la podemos aplicar contra una gran variedad de tumores, sobre todo contra aquellos tumores donde el componente inflamatorio, el componente inmune es un elemento importante. En nuestra fase 2 demostramos la utilidad de este tratamiento para melanoma metastásico, fase 3, fase 4, melanoma
con lesiones cutáneas de fase 3, fase 4. ¿Qué vamos a hacer? Pues antes que se acabe el año, vamos a hacer un fase 3 en melanoma, por supuesto. Pero vamos a expandir a otras aplicaciones de tumores, cáncer de cuello y cabeza, que incluye varios tipos. Estamos hablando de cáncer no microcítico, de pulmón. O sea, hay todo el contexto donde los inhibidores de punto de chequeo, por ejemplo, donde hay un componente inmune, nosotros pensamos que nuestra terapia, como tratamiento adyuvante en ese escenario, se puede aplicar con un grado, digamos, grande de optimismo. Claro, porque bueno, el melanoma además de los cánceres más agresivos junto al del páncreas, entonces son cánceres que no tienen mucho resultado en las terapias convencionales como la quimioterapia, y ahí te quería preguntar, ¿esto también puede ser una alternativa a los pacientes que son quimioresistentes o que en el fondo no tienen resultados positivos con las quimioterapias? En cualquier cáncer, en cualquier aplicación donde la respuesta inmune puede ser un componente importante en mantener la enfermedad bajo control, nosotros pensamos que nuestra terapia va a ser capaz de contribuir positivamente. Es claro, todo esto tenemos que demostrarlo clínicamente, ¿no? Esto en algunos casos es hipótesis, pero en melanoma, con nuestra fase 2, probamos más que hipótesis, puede ser realidad. Ahora te quería preguntar, Rolando, ¿en qué etapa están? Porque claro, tú me decías que van a hacer ensayos fase 3, pero en términos de resultados, ¿cuántos pacientes han participado en estos ensayos clínicos? No sé si hay alguna componente genética que se repita más en algún paciente, ¿no? Claro, O sea, nosotros llegamos a esta como fase más o menos 2. decir, ya, hay un tipo de paciente y estos son los que mejor responden, y en cuánto plazo no han visto también estos resultados. Así mismo es. Nosotros, el número uno, nuestro programa de este tipo de personalizada en cáncer es un programa que empezó y que cursó una fase 1. Una fase 1 que nosotros consideramos muy exitosa, una fase 1 en la que probamos distintas dosis de esta cantidad de ARN que damos, que codifica Como una para vacuna, es inyectable, ¿no? Es un inyectable, es un pinchazo que se da una vez al mes, podemos dar hasta 9 veces. Damos una dosis alta porque queremos que la respuesta inmune sea bastante alta contra el tumor. En nuestro estudio de fase 1, nosotros investigamos varias aplicaciones de cáncer y varios niveles de dosis. En fase 2, estamos hablando solamente de melanoma. Melanoma, exacto, es cierto que nosotros en nuestra fase 2 escogemos pacientes que tienen con criterios de elegibilidad, ¿no? Estos son pacientes en los cuales las lesiones se habían podido eliminar de manera quirúrgica, que en el momento de llegar al estudio clínico no tenían ningún síntoma evidente ni de biomarcadores de que la enfermedad había regresado. ¿Está bien? Pero más allá de eso, realmente no hicimos una partición basada en biomarcadores. O sea, no, eso es uno de los elementos más optimistas de nuestra terapia. Que logramos un efecto terapéutico en esta fase 2 independientemente del componente genético en estos pacientes. Ahora, ¿de qué número estamos hablando? Estamos hablando de 150, o sea, alrededor de 150 pacientes recibieron la doble terapia. O sea, ¿En Estados Unidos? Sí, esto es en Estados Unidos. 150 pacientes recibieron la doble terapia, o sea, nuestra terapia de neoantígenos y el producto de Merck, y 50 fue un grupo control que recibió solamente la terapia del grupo de Merck. Y el seguimiento fue por un año, realmente el estudio clínico es por 3 años, o sea, los vamos a seguir hasta 3 años. Una de las variables que nosotros seguimos es precisamente el tiempo libre de enfermedad, libre de lesiones obvias, y estos son pacientes de alto riesgo. O sea, estamos hablando de pacientes de alto riesgo de retorno de cáncer de melanoma. Ahora, más allá de eso, en la fase 3, tenemos que expandir esto a miles. ¿Sí? Tenemos que expandir esto a miles. Pero ya pasó las pruebas de seguridad, o sea, es una terapia segura y ahora hay que ver la efectividad, eficacia en ¿cómo se llama?, en más personas, ¿no? Queremos reconfirmar la efectividad que vimos en nuestra fase 2, la queremos reconfirmar en un grupo más grande,
más diverso, de probar etapas más tempranas de la enfermedad, no llegar a fase 3 o no llegar a estadio 3 o estadio 4. O sea, realmente hay varias cosas que queremos probar. Hay marcadores genéticos que vamos a investigar también, incluso dentro del estudio clínico de fase 2, que no ha culminado todavía. Vamos a mirar ciertos marcadores clínicos, vamos a mirar por ejemplo, metástasis lejana. O sea, eso te iba a preguntar, o sea, estos pacientes que participaron en el estudio tenían metástasis, o sea, o no, y si hubo reducción de esa metástasis, ¿no? Porque ya cuando hay ramificación del cáncer, la sobrevida es súper baja. Exactamente. Sí, sí, o sea, estamos hablando de fase 3, fase 3B en adelante, 3B en adelante, en el caso de melanoma, y 4, ¿no? Entonces, sí, estos ya son pacientes que tienen, que se pueden considerar metastáticos ya. Lo que la metástasis cutánea, ¿no? O sea, en distintos lugares, distintas ubicaciones del cuerpo, no encontramos, por lo menos en lo de fase 3. Ahora, vamos a empezar con otras indicaciones, por ejemplo, cáncer de pulmón, cáncer no microcítico específicamente. Ahí pensamos que tenemos una gran oportunidad también de demostrar valor clínico. Y hay otros cánceres, sí, adenocarcinomas, por ejemplo, donde también hay un componente importante de respuesta inmune. Pensamos que tenemos buenas probabilidades de que nuestra terapia traiga una mejoría clínica. Importante. En nuestra fase 2, nosotros hicimos también análisis de subgrupos, ¿no? Miramos, por ejemplo, si ser PDL1 positivo o negativo importaba en el AUCO, ¿no? Esto es importante porque el Pembro, o sea, la medicina de Merck es un inhibidor de checkpoint que reconoce a PDL1. Y encontramos que no, que tanto en pacientes positivos como negativos, nuestra terapia seguía teniendo un impacto en demorar el retorno de la enfermedad. Miramos a la carga mutacional, si el tumor es más mutagénico o es menos mutagénico, y entonces encontramos que nuestra terapia también funcionaba en los que mutaban mucho y en los que mutaban relativamente menos. O sea, pensamos que independientemente de los marcadores, de nuevo, esto es optimismo que tenemos que confirmar. De todas maneras. No, me parece súper bueno, pero lo que te quería preguntar, o sea, si lo comparas con la quimioterapia, ¿los resultados son parecidos o son mejores o tiene que ser algo complementario o alternativo? ¿Cómo lo ven? En este momento estamos hablando de terapia adyuvante, o sea, son pacientes que son ya de facto elegibles para la inmunoterapia con Pembro, con Keytruda. Pero que se están tratando con quimio también. Solamente con Keytruda. Esos pacientes solo están recibiendo Keytruda. Están recibiendo Keytruda en el curso normal, por ejemplo, que puede ser hasta de 18 aplicaciones. En ese contexto, tenemos que hablar que Keytruda, la medicina de Merck, es la medicina oncológica que más se utiliza en el mundo. O sea, eso es muy importante. O sea, el número de pacientes que ya está usando Keytruda, de pronto es el universo donde podemos llegar y aplicar nuestra vacuna también. Yo pienso que podemos realmente marcar un hito en ese espacio. En este momento solamente estamos mirando la aplicación adyuvante, la inmunoterapia adyuvante. Esto está ocurriendo en fases más avanzadas de la enfermedad, pero nada quita que nuestra inmunoterapia se convierta en un tratamiento de primera línea, tal y como Keytruda es para algunos pacientes. Ahora, te quería preguntar también, Rolando, nos queda poquito tiempo. Por ejemplo, para el tratamiento del cáncer de vejiga se usa la BCG, que también es una inmunoterapia, es un estimulador, ¿no? Que se usa para también matar a las células cancerígenas. ¿Qué diferencia, por ejemplo, que también son inyecciones, pero que se ponen a través de, ¿cómo se llama?, el conducto urinario, a través de citoscopía? ¿Cuál es la diferencia que hay, por ejemplo, ¿no?, en algo así? Bueno, yo pienso que no conozco la terapia con BCG tan al detalle como poder hacer una comparación técnica, ¿no? Desde el punto de vista del viaje del paciente, por ejemplo, ¿no? Cómo se usa, cuándo se usa. Pero lo que sí puedo decir es que con nuestra terapia no hay ningún organismo, no hay nada. Hay efectos secundarios en el fondo hasta ahora. Exacto. Con nuestra terapia, la combinación con Keytruda, con nuestra terapia, no viene acompañada de efectos adversos adicionales de magnitud
notable. Y eso en oncología es realmente una cosa muy buena. En nuestro caso, el tratamiento no incluye ningún ser vivo, solamente el paciente que recibe el tratamiento y que, por supuesto, a este paciente queremos que viva lo más posible, ¿no? Y lo que le damos, de nuevo, son solamente las instrucciones a sus células para que entonces trabajen. En los otros, por ejemplo, en el caso del BCG, son componentes de una micobacteria, ¿no? De una bacteria. O sea, ahí hay un componente. Está clasificado con inmunoterapia, pero en términos de inmunoterapia realmente es muy amplio. No, obvio. Ahora estamos hablando de qué plazos. O sea, claro, ustedes van a empezar no la fase 3, pero también para que la gente entienda que la tecnología, bueno, yo creo que como que fue una excepción. Toda la vacuna del COVID, que sí son 6 meses, pero en general la vacuna a veces tardan 15 años, o las terapias o los fármacos tardan 15, 20 años en salir al mercado, porque tienen que pasar un montón de procesos después de los ensayos que sean exitosos, toda la aprobación de las agencias regulatorias y después la distribución y todo. O sea, ¿de qué Así te estamos mismo. hablando, Rolando? Si es que todo es Bueno, exitoso. nosotros, si nos recurrimos al mensaje que dimos hace unos meses, estábamos hablando de que antes del 2030 íbamos a tener una medicina en este momento. Ahora es muy interesante cómo hemos logrado cambiar el espacio de expectativas. O sea, en oncología, tú tienes mucha razón. Sí. Ahora, cuando yo ya miré a la cara de mi audiencia, que en este caso te veo a ti, y obviamente cuando uno dice antes del 2030, uno hace, caramba, porque uno piensa, eso se demora mucho. Mira cómo hemos cambiado Nada, las quedan 7 años, obvio. expectativas, ¿entiendes? Las expectativas. Para nosotros el tiempo es el principal enemigo. Y si la podemos traer antes, digamos en el 26, 27 o el 28, tú puedes estar segura que lo vamos a hacer. Moderna pone mucho énfasis en lograr traer soluciones lo más rápido posible. El tiempo es nuestro principal enemigo. No es ni siquiera la enfermedad como tal. Qué buena, súper interesante. Se nos pasó el tiempo muy rápido. Rolando, ¿dónde me pueden encontrar las personas que nos están viendo en Chile, en el mundo, más información de lo que están haciendo? Igual, esto se ha cubierto también por la prensa, pero hay personas que no siempre saben y, en verdad, parece muy importante conocer los avances que hay en cáncer, entendiendo que es la primera causa de muerte en el mundo. Exacto. Bueno, en nuestro sitio web, el sitio web de la compañía, por supuesto, está nuestro portafolio y ahí nosotros, Moderna realmente es muy buena en comunicar sus últimos conocimientos en cuanto los generamos, los compartimos porque conocemos la importancia también en el elemento de mantener a nuestros colegas y a las sociedades actualizadas en lo que logramos. Por otro lado, pues también pueden encontrarme en los medios sociales. Eso, yo existo en los medios sociales, Ay, muy bien. específicamente en LinkedIn existo, y pueden contactarme también. Nosotros en el equipo médico científico Moderna siempre estará muy contento de poder responder las preguntas que usted. Bueno, le queremos agradecer al doctor Rolando Pajón, director médico del Laboratorio Internacional Moderna. Gracias por estar con nosotros hoy en TX Health. Muchísimas gracias a ti por tenerme acá. Chao, Rolando, que tenga buenas tardes. Chao. Nos despedimos, gracias por la sintonía que nos entregaron hoy día. Recuerden que pueden seguir toda la programación de TX Plus en la página web, en Spotify, en SoundCloud. A mí también pueden seguir en mis redes sociales, @AndreaObaid. Del programa, si tienen alguna propuesta de tema de salud, también lo pueden hacer con las redes sociales, @TX Plus o TX Health. Les mando un abrazo súper grande.